Bueno, pasa de todo, pues, pasa de todo. Gente que no puede volver. En otros casos, hemos estado hablando en la mañana con Leopoldo, que es empresario, que viaja cada 3 meses a Dubái. Entonces, finalmente, la situación está bien compleja. Volvemos con Alberto Rojas, que estaba con nosotros. Alberto, lo veíamos recién, se designó un nuevo líder que va a estar a cargo de también la policía. Este nuevo líder que es Ahmad Bahidi, y que el fiscal Nisman en Estados Unidos, perdón, en Argentina, lo tenía como uno de los autores intelectuales del atentado en la AMIA en Argentina el año 95. Es una persona conocida para Sudamérica en ese sentido. Sí, efectivamente, la investigación de Alberto Nisman lo pone dentro de su documentación. Es un hecho que durante años se habló de la participación iraní en los atentados contra la embajada y contra la AMIA. Fueron dos atentados distintos en Buenos Aires, años diferentes. Y que incluso poco antes de su supuesto suicidio, él había puesto a Cristina Fernández dentro de su radar, en ese entonces todavía presidenta, porque ella aparentemente habría estado dispuesta a llegar a algún acuerdo para cerrar ese tema con Irán. Se ha hablado que Irán ha operado en América Latina de forma indirecta desde hace muchos años, fundamentalmente a través de Hezbollah. Siempre se ha hablado de este tema de la triple frontera y que también el gobierno venezolano de Nicolás Maduro había facilitado el movimiento, la presencia, la actuación de agentes o miembros de Hezbollah en esta zona de Sudamérica. Por lo tanto, ahí hay un vínculo, hay un pequeño link. Exactamente, que acerca este tema que parece tan lejano, pero que nos demuestra que Irán desde hace décadas también ha estado operando de manera encubierta en América Latina. De la venta de armas con Argentina, me acuerdo que Carlos Menem también estuvo, no sé si investigado, pero sí muy ligado también a ese mundo. Esa es una historia que tiene muchas nebulosas. Sí. Incluso se habla de que esos supuestos acuerdos o negocios habrían finalmente generado la muerte de su hijo. Claro. ¿No? Básicamente porque primero se dice que el hijo que iba a bordo de un helicóptero, el helicóptero se enreda en unos cables y cae, pero después cuando se hace la revisión del fuselaje hay disparos. Y así cae impacto el helicóptero. Y poco tiempo después el fuselaje desaparece. Claro. Es destruido, lleva una chatarrería, entonces se van perdiendo pruebas, elementos de prueba importantes. Sí, esa es una historia que el periodismo argentino ha estado tratando permanentemente de sí, como dices tú, muy nebuloso, siempre muy escondido. Estaba el tema de la venta de armas, había tema de tráfico de armas también. Todo este tema del avión que queda retenido en Buenos Aires, ¿te acuerdas? Hace un par de años, y que abre, o mejor dicho, devela este movimiento de personas, carga, armas, etcétera, que también tiene vínculos con Venezuela. De hecho, el avión venía desde Venezuela. Claro, y en ese sentido, lo que puede pasar ahora que lo conversábamos con Branco, es que Irán va a seguir en esta respuesta de seguir disparando misiles, básicamente, ya sea a los países árabes que están al frente de ellos, que tienen base norteamericana, como también Israel. O sea, acabamos de ver que llegó un misil a Israel. Sí, en este minuto el régimen iraní lo que busca es demostrar que no ha caído, que no está colapsado, que mantiene el orden y el control dentro del país. Y una manera de demostrar esa fortaleza es continuar respondiendo a esta operación entre Israel y Estados Unidos, que probablemente se va a prolongar en el tiempo. Donald Trump lo dijo ayer, esto se va a extender durante la próxima semana y a cada ataque va a haber una respuesta. Si eventualmente Irán logra atacar objetivos sensibles de Estados Unidos, la respuesta del gobierno de Trump va a ser mucho más contundente. Pero se ve, al menos a este instante, muy poco probable que el régimen iraní busque capitular o de algún modo negociar algo con Estados Unidos. La muerte de Ali Khamenei es profundamente significativa en términos políticos, militares y religiosos. Por lo tanto, Irán está herido, Irán ha dicho que va a buscar venganza con esas palabras, y eso es lo que tenemos que esperar en términos reales. Claro. Conversamos recién con Dahir de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, y él nos daba un pequeño matiz referente a estos grupos que se han levantado en Irán desde el 28 de diciembre en adelante, en protestas en contra del régimen. ¿Estos grupos pueden tomar fuerza ahora con este ataque norteamericano e israelí?
Va a depender de varios elementos. En primer lugar, si efectivamente existe un liderazgo que pueda coordinar y aglutinar y capitalizar ese descontento y esas movilizaciones. Si son movilizaciones simplemente organizadas por redes sociales, pero no hay un liderazgo, no hay un orden, no hay una estrategia, pueden ser fácilmente reprimidas y desarticuladas. Pero sí tienen sustento en el interior de Irán como para poder levantarse y que salga un líder desde ahí, ¿o tú sientes que la fuerza del régimen es muy fuerte como para que se pueda levantar? El régimen es muy fuerte, Ya. es un hecho. Ha sobrevivido a numerosas manifestaciones similares a esta. Ya. Recordemos el 2022 a partir de la muerte de Masa Amini, Sí. el 2017 por temas económicos, el 2009 por temas políticos. Y efectivamente el régimen sobrevive a partir de la represión, no de la negociación, Claro, de tener el control del aparato ni de del Estado. conceder, digamos, algo a cambio. Ahora, el punto es por cuánto tiempo puede entonces mantener un frente abierto en términos internos y otro externo. Es difícil librar Sí. una guerra cuando adentro de tu casa también tienes un problema. Entonces, probablemente el régimen va a buscar resolver el tema interno lo más rápido que se pueda, al costo que sea, para poder enfocarse con cierta tranquilidad en la respuesta tanto a Israel como a Estados Unidos. Lo hablábamos antes de comerciales, Alberto. ¿Cuál sientes tú que es el leitmotiv de Estados Unidos de haber participado acá? Porque lo de Israel lo tenemos súper claro. Israel quiere tratar de minimizar lo más posible el poderío de Irán en la zona. ¿Pero por qué entra Estados Unidos? Bueno, en primer lugar porque Estados Unidos... Aliado con Israel. Exactamente, o sea, partamos por ahí. Claro. Hay una estrecha relación entre Netanyahu y Trump que data incluso del primer gobierno. Recordemos que en el primer gobierno Trump mueve la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén en un gesto muy claro, muy evidente. Para Israel, la existencia misma de Irán ha sido siempre una amenaza. Por lo tanto, el que más busca un cambio de régimen es Israel, el fin de los ayatolas, el fin del gobierno teocrático. Para Estados Unidos, el argumento que ha puesto Trump sobre la mesa es la amenaza que representa para Estados Unidos un Irán nuclear. Ciertamente su programa de misiles balísticos es muy efectivo, lo ha demostrado en el pasado, lo está demostrando ahora. Pero a diferencia de Norcorea, no tiene la capacidad de lanzar un proyectil que llegue a Estados Unidos. Claro. Sí puede poner en peligro sus bases en el Golfo Pérsico y a los aliados estadounidenses en la región. Pero también me parece que hay un factor que tiene que ver con la propia personalidad del presidente Trump, que es básicamente buscar constantemente encontrar un lugar en la historia, que lo tiene, es un hecho, pero así como quiere pasar a la historia como un presidente que recibe el Premio Nobel de la Paz, que cada vez le queda más lejos con este tipo de acciones, hay que decirlo. Pero recibe el de la FIFA. No comentaremos eso. No entraremos en detalle. No. Pero para Estados Unidos el tema Irán es particularmente sensible, producto de este episodio en donde estudiantes, manifestantes iraníes toman por asalto la embajada de Estados Unidos en el marco de la caída del Shah, Claro. toman de rehenes más de 50 personas, entre personal diplomático, militares, empresarios, gente que se había estudiado, estadounidenses que se habían refugiado en la embajada en Teherán. Hay que recordar que hasta antes de la Revolución del 79, Irán era un estrecho aliado de Estados Unidos. En términos políticos, Estados Unidos le vendía armamento, ellos le vendían petróleo, la relación era muy expedita. Apoyo en la guerra Irán-Irak. Bueno, en ese sentido, bueno, la guerra Irán-Irak comienza ya después de la caída. Y ahí Estados Unidos lo que hace es respaldar a Saddam Hussein. Claro. Y Saddam Hussein ahí fue muy útil porque durante 8 años mantuvo ocupado a Irán y eso impidió que Irán exportara la revolución del 79. Entonces, este tema de los rehenes, el hecho de que se vincula a Irán con muchos grupos que en algún momento han atacado intereses estadounidenses. El discurso de Trump de ayer, en esos 8 minutos, él hace una especie de resumen un poco grueso de la responsabilidad de Irán en episodios que significaron ataques a intereses o efectivos militares estadounidenses en Medio Oriente. Lo responsabiliza por eso. Y de esa manera justifica la idea de que Irán es una amenaza real y concreta a la seguridad estadounidense, lo cual puede ser conversable en este minuto, sobre todo después de un Irán debilitado producto de todo lo que pasó el año 2025. ¿Te fijas? O sea, uno de los elementos clave de Irán era la posibilidad de operar lejos de sus fronteras, echando mano a los grupos en distintos países que eran afines.
Hamas en Gaza, Hezbollah en el Líbano, hutíes en Yemen, milicias chiitas en Irak, etc. Esos grupos, en su inmensa mayoría, han quedado profundamente debilitados, sus mandos han sido eliminados, como en el caso de Hezbollah, no han desaparecido al 100%, pero han quedado reducidos a su mínima expresión. Hoy día Irán no puede contar con eso. Por lo tanto, su capacidad de amenazar a Estados Unidos o a Israel se ha visto reducida. Aquí, detrás de lo que se va, es principalmente garantizar, pero así a nivel cero, la posibilidad de que Irán se dote de un arma nuclear. Irán había enriquecido uranio ya al 60% el año pasado. Necesitaba al 80, tengo entendido, ¿no? 90. Al 90. Al 90 para tener un arma nuclear necesitas uranio al 90%. Y ya había llegado al 60% en 2025. Entonces es el principal argumento. Y ahí también hay un tema que lo plantea Irán, que tiene que ver con la muerte de sus científicos. Sí. O sea, más que la muerte, el asesinato de sus científicos el año 2020. 2022, creo, por ahí. Mira, a lo largo de los últimos años, e incluso antes de la pandemia, tanto Israel como Estados Unidos habían llevado acciones encubiertas, muy focalizadas. Lo que dices tú, científicos nucleares iraníes asesinados dentro de Irán. Claro. El envío, la infiltración del virus Stuxnet en las centrífugas que permiten enriquecer el uranio iraníes para sabotear su programa nuclear. Han sido numerosos los esfuerzos que se han hecho, incluso con bombardeos. Claro. Pero Irán se ha mantenido firme. Entonces, por lo visto, Trump aquí el cálculo que ha hecho es que no queda otra opción. Ha desechado las negociaciones que estaban en desarrollo y lo que busca ahora no es solamente el fin del programa nuclear, sino abierta y derechamente la caída del régimen. Claro. Ya no hay medias tintas, esto es lo que se busca y la pregunta entonces es ¿cuánto tiempo va a tomar para que efectivamente el régimen iraní se rinda y acepte entrar en un proceso de transición que no sabemos cómo ni cuánto tiempo va a durar para transformar a Irán en algo distinto? Las experiencias estadounidenses de tratar de llevar la democracia al Medio Oriente han fracasado todas. Muy bien. Alberto, mira, Irán acaba de confirmar la muerte de 4 funcionarios en los ataques de Israel. Entre los ataques de ayer. Los tenemos ahí en pantalla. 4 de los funcionarios, entre ellos estaban los encargados de la Guardia, si me puedes ayudar con el nombre. La Guardia Revolucionaria Iraní. Exactamente, la Guardia de Revolución Iraní. Aziz Nasirrazdeh, ministro de Defensa. Mohammad Pakpur, comandante en jefe del cuerpo de la Guardia de los Guardianes de la Revolución Islámica. Ali Shamkhani, secretario del Consejo de Defensa y ex asesor del líder supremo Ali Khamenei. Y Abdulrahim Busavi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, al igual que al inicio de la Guerra de los 12 días, una parte importante de la plana mayor de Irán fue atacada y eliminada en los últimos minutos y ya lo comienza a confirmar Irán en ese sentido, lo que decías un poco tú, el descabezamiento del régimen. Claro, aquí hemos visto cómo en este primer ataque no solamente muere Ali Khamenei, sino asesores, ministros, figuras importantes del gobierno, tanto civiles como militares. Aquí vemos una acción destinada a seguir decapitando el mando militar, no solamente para debilitarlo, sino para enviar una señal clara del costo de estar alineado con el régimen. Claro. Probablemente ya se está hablando de quiénes los van a reemplazar y la pregunta es si ellos quieren ser los reemplazos para estar nuevamente en el radar de Estados Unidos. Claro. Exacto, eso los convierte automáticamente en nuevos blancos, pensando que eso tal vez pudiera debilitar la moral, el apoyo dentro de las Fuerzas Armadas iraníes al régimen. Claro. Me quedaba también, y que lo conversamos fuera de cámara, y que se ha comentado bastante en redes sociales, que este ataque también coincide, las coincidencias no siempre existen, con el problema que tiene Trump al interior con el caso de Epstein. O sea, en Estados Unidos nadie está hablando de Epstein hoy día y de lo que significaron la develación de parte de sus archivos. Sí, hay que decir que el escándalo por los documentos, los archivos de Epstein, han salpicado una cantidad enorme de figuras estadounidenses. Bill Clinton, Hillary dando explicaciones. Bill Gates, el ex príncipe Andrés, ¿verdad? Claro. En el Reino Unido. Preso hasta hace algunos días. Exacto. Y el caso de Trump es un nombre que se repite constantemente. Claro. Hay fotos, videos que muestran su cercanía con Epstein hasta el minuto. Y hay que recordar que además Trump tiene un historial. Tiene un historial de casos, denuncias de acoso, en todas sus dimensiones. Sí. Incluso se comenzaron a develar durante la campaña
en la cual finalmente llegó a su primer gobierno y que esa información no importó al momento del voto. Eso es muy llamativo. Bueno, sin duda que este es un extraordinario distractor, si lo vemos en términos comunicacionales, respecto del tema Epstein, que esto claramente está intentando ser capitalizado por los demócratas, por encontrar más pruebas que vinculen al presidente en forma más directa, etcétera, como una manera de dejarlo en evidencia. Claro. Y debilitar un poder enorme. Quizás el único sustento que han tenido los demócratas para poder atacar a Trump. Los demócratas quedaron muy debilitados después de la elección de 2024. No solamente es la derrota de Kamala Harris, es la derrota de todo el partido. Claro. La incapacidad, porque además hubo una serie de malas decisiones, ¿verdad? O sea, insistir en la figura de Joe Biden para la reelección, cambiar el candidato a solo 3 meses de la votación, toda una estrategia desastrosa. Y los demócratas todavía están en esta especie de cruzada por el desierto, ¿verdad? Claro. Todavía no hay un líder. De rearticularse. No controlan ninguna de las 2 cámaras del Capitolio, lo cual es complejo. Por eso, su principal objetivo va a ser recuperar el control de la Cámara Baja. Claro. Porque además, no solamente es la más importante por diferentes aspectos, es desde donde se pueden levantar los impeachment, claro, las acusaciones contra el presidente. Hay que recordar que en su primer gobierno Trump enfrentó 2 acusaciones en su contra, ¿verdad? Y claramente los demócratas están buscando precisamente recuperar el control de la Cámara Baja para entonces atacarlo por ese flanco. Todavía quedan 3 años para que termine el mandato de Donald Trump, enero del 2029. Y en ese lapso puede pasar mucho. Pero de aquí a noviembre es cuando los demócratas se tienen que rearticular para lograr algo, si es que lo logran. ¿Esa elección es parcial o es completo? ¿Se renueva el...? Se renueva parcialmente el Senado y completamente la Cámara de Representantes. Ya, ok. Y eso es muy importante. Trump lo sabe. ¿Cuál es su objetivo? Retener el control. Para los demócratas, al menos recuperar el control de la Cámara de Representantes. Claro, y por eso también el tema de Venezuela, del petróleo, el tema de poder tener despejado el estrecho de Hormuz y ahí tener una segunda ruta también controlada completamente, y eso le va a favorecer a él en todo lo que tenga que ver con el manejo del petróleo. Mira, hasta hace algunos días... Más aún tomando en cuenta la reunión que va a tener con Xi Jinping en agosto. En abril. En abril. Esto es muy importante lo que mencionas porque esta semana fue el discurso de la Unión. Claro. O sea, la cuenta pública de Trump, en un discurso históricamente el más largo que se ha dado. Extrañamente también cambia la fecha. Generalmente este discurso se da en enero y lo movió al 24 de febrero, que además era el día en que se conmemoraban los 4 años de la invasión rusa a Ucrania. Es como que hubiese intencionalmente querido quitarle visibilidad. Estoy especulando, digo. Pero en ese momento, producto del discurso, se hicieron varias encuestas online, distintos medios, y la popularidad de Trump está en el 39%, muy por debajo de la popularidad que tenía cuando ganó. Claro. ¿Y eso a qué se atribuye? En primer lugar, a que la situación económica, a pesar de lo que él dice, y porque ahí además los medios están enfrentados a un trabajo de fact-checking enorme con sus discursos y sus declaraciones, la situación económica en Estados Unidos no ha mejorado. El desempleo sigue siendo alto, la inflación es alta. Gran parte de esta estrategia de utilizar aranceles como una arma política, lo que ha hecho ha sido encarecer todo lo que está importando Estados Unidos, y eso finalmente se traspasa al consumidor. Y eso está generando, por un lado, el flanco económico ha dejado muy descontentos a los estadounidenses en general, pero su base maga, su base trampista, está empezando a crujir porque están muy molestos con él, porque está haciendo exactamente lo que prometió que no haría. Que es meterse en conflictos internacionales. Exacto. O sea, desde el año pasado con la guerra de los 12 días, enero de este año la captura de Nicolás Maduro, ahora esto. Entre medio, ¿verdad?, las amenazas a Cuba, y mientras tanto hay grandes... Groenlandia y grandes conflictos que no se resuelven, como es precisamente la invasión rusa a Ucrania. Y esos partidarios de Trump, que han sido particularmente leales. Los que asaltaron el Capitolio. Partamos por ahí, ¿verdad? Pueden, no sé si darse vuelta, pero que su entusiasmo decaiga. Y de aquí a noviembre pueden pasar muchas cosas. O sea, Trump debería estar enfocado
hoy más que nunca en los temas internos para garantizar el triunfo El ICE republicano. está siendo muy criticado en Estados Unidos. Le ha hecho una... Bueno, Trump no cree en la mala prensa, Claro. pero lo cierto es que el desempeño de ICE, sobre todo cuando sus operativos han causado la muerte de ciudadanos estadounidenses, es un golpe fatal en términos de imagen, difícil de defender y explicar, sobre todo porque muchas veces las autoridades del gobierno han dado versiones que no se ajustan a la realidad. Y que después aparecen videos de celulares que los desmienten. Exacto, eso ensucia mucho el relato de la Casa Blanca, le juega muy en contra, lo deja muy mal frente a los demócratas, frente a los medios de comunicación Frente al Partido Republicano, y que al ha sido propio Partido supercrítico. Republicano. Hay Claro. que recordar que en el fondo el Partido Republicano, o lo que todavía se llama Partido Republicano, O lo que queda del Partido Republicano. precisamente, es un partido que comenzó a cambiar mucho después del triunfo de Trump en su primer gobierno. Claro. Hay que recordar que para la elección, el 2016 en las primarias, que había un sinnúmero de candidatos, incluyendo a Marco Rubio, el actual secretario de Estado, Trump fue el último precandidato que se subió a la competencia. Muchos lo miraron por encima del hombro. Este empresario que le gusta Excéntrico. el show, ¿verdad? La cosa televisiva, y él fue paulatinamente eliminando a todos esos contendores Sí. de una manera absolutamente exitosa, sistemática. Trump tiene un Y manejo... transformando el Partido Republicano Y transformando. en el partido de Trump. Claro, y en ese momento, precisamente lo que te quería comentar, figuras más bien tradicionales del Partido Republicano, George Bush padre, George Bush hijo, Colin Powell, incluso Arnold Schwarzenegger, que había sido gobernador de California, se manifiestan en contra de Trump, no apoyan a Trump porque encuentran que él no representa o encarna los valores históricos del Partido Republicano. Y finalmente, esas voces tan poderosas han ido siendo acalladas y lo que hoy tenemos es un Partido Republicano con Liderado muchos... por el MAGA, además. Exacto, por este grupo, ¿verdad? Esta especie de corriente tan poderosa, y tenemos congresistas, gobernadores que tratan de no hablar mal de Trump porque les cuesta muy caro con sus electores MAGA. Claro. Pero eso, con lo que está pasando, podría empezar a revertirse. Claro. Y el fenómeno que ha sido Trump podría empezar a debilitarse. Pero para eso falta. Falta harto. Alberto, dame 2 minutos, nos